Capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. ¿Sí? Porque él usó la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El objetivo de la enseñanza de esta mañana es que conozcamos cómo nos tienta Satanás, específicamente en qué áreas, cómo lo hace, cómo nos tienta Satanás y cómo nosotros vamos a enfrentarnos a esa tentación con la ayuda de Dios y poder vencer, porque la idea es vencer, ¿sí?, en la tentación. Ahora, miremos este texto. Jesús, estando en la tierra, fue puesto a prueba. ¿Quién lo llevó para ser puesto a prueba? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó y dijo: bueno, ya es hora de que el enemigo te ponga a prueba, ¿cierto? Y fue puesto a prueba el Señor Jesucristo. Y si Jesús, quien es nuestro Maestro, Señor, fue puesto a prueba, sin duda, todos nosotros vamos a ser puestos a prueba. Eso no se va a salvar nadie. Todos en eso vamos a ser probados. Y probados por las artimañas de Satanás, un especialista en engañar y mentir. Ahora, Jesús estando aquí en la tierra, Jesús fue 100% un ser humano, un hombre. Y al estar 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, en ese instante, porque no había tomado, no había bebido, estaba ayunando, en ese momento sintió hambre, la debilidad de su carne, sintió hambre, fue un momento de debilidad humana, sintió hambre, tuvo esa necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás no llegó a tentar a Jesús el primer día, ni el segundo. Llegó a tentar a Jesús cuando su humanidad sintió hambre, cuando tuvo la necesidad. Mire que el texto dice: ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando tuvo hambre fue que vino Satanás. Es decir, cuando tuvo la necesidad fue que Satanás llegó. Antes no apareció. Eso es clave. Ahora, Satanás, ¿qué nos muestra esto? ¿Qué podemos concluir de ese pedazo? Que Satanás llega siempre a nosotros aprovechando nuestros momentos de debilidad carnal. Allí va a llegar. Él, cuando estamos orando a las 3 de la mañana, cuando estamos orando, ayunando y buscando a Dios, quizás ni va a llegar, porque Él sabe que va a perder. ¿Cuándo llega? Cuando está la debilidad humana.
porque hay la posibilidad de vencer. Y ese fue el momento. Él llegó allí, esta es la posibilidad, tiene hambre, aquí lo voy a tentar, aquí sí es posible que gane, piensa Satanás. Y así mismo lo hace con nosotros. Cuando estamos en medio de nuestra debilidad humana, de nuestra carne, allí justo viene Satanás a ofrecernos soluciones rapiditas. Soluciones rapiditas, pero que al final son destructivas para nuestra debilidad, para nuestro deseo, para lo que queremos. O para lo que Dios quiere en nosotros. Satanás probó a Jesús en 3 áreas. Vamos a aprenderlas esta mañana. 3 áreas probó Satanás a Jesús y son las mismas 3 áreas en las que vamos a ser probados nosotros. La primera área, la necesidad de la carne. Allí fue primero el hambre. La necesidad de la carne. Segunda área, la confianza en Dios. Cuando lo montó en el pináculo del templo. La confianza en Dios. Tercera área, la vanagloria de esta vida. Lo que el mundo ofrece. Esas 3 áreas. Allí nadie se va a salvar. En todas 3 vamos a ser tentados. En diferente proporción, porque a Jesús fue una proporción altísima. Pero en todos vamos a ser tentados en esas 3 áreas. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Por qué digo sumo sacerdote? Porque la Biblia dice, no tenemos un sumo sacerdote que no entienda, que no nos entienda, sino que tenemos uno que nos comprende, que nos entiende, porque fue tentado en todo y sin pecado. Es decir, que cuando usted se sienta tentado en cualquiera de estas áreas, usted puede acudir al sumo sacerdote que venció toda obra de tentación y decirle, Señor, ayúdame a no caer. Y tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece. La idea es que como cristianos venzamos las tentaciones. Pero hay que tener algo bien claro siempre. La tentación como tal no es pecado. La tentación no es pecado. No es igual a pecado. La tentación es igual a decisión. Así de sencillo. Usted está siendo tentado. Usted está puesto a tomar una decisión. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que puedes, son dos alternativas. Tú escoges allí en ese momento, de acuerdo a cómo esté tu corazón. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Allí van las 3 áreas en las que les mostré. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Ahí está 2 opciones. O caes en la tentación o tomas la salida. 2 opciones. Caes en la tentación o tomas la salida. Dice, para que podáis soportar. Ahora, al ser tentados, tenemos la libre elección de tomar la salida y agradar a Dios, o caer en la tentación haciendo lo que a nosotros nos gusta, porque es a nosotros, es algo individual, ¿sí? Hacemos lo que a nosotros nos agrada, aunque eso que hacemos no le agrada a Dios. Ahí estamos. Esa es la tentación. La tentación no es pecado. Si usted se sintió tentado a hacer algo y no hizo eso, usted no pecó, usted fue tentado. Bien, haciendo esta breve introducción, vamos a mirar ahora cada una de las tentaciones que le hicieron a Jesús y vamos a analizarlas y desenmascarar los engaños de Satanás para poder aprender de allí cómo defendernos al momento de nosotros ser tentados. Vamos a analizarlas una por una. La primera tentación, ¿cuál fue? Convertir las piedras en pan.
Esa fue la primera tentación. ¿Y qué buscaba Satanás con esa tentación? Buscaba que Jesús o cualquiera de nosotros con ese tipo de tentaciones busquemos la satisfacción fácil, pero equivocada. Satisfacción fácil, pero equivocada. Eso busca Satanás. ¿Y cuál fue la tentación? Dice en el verso 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí empiezan las preguntas. ¿Podía Jesús, siendo Dios, convertir las piedras en pan? Sí, podía. Totalmente. Tenía el poder para hacerlo. Aún podía aparecer pan sin necesidad de piedra. ¿Sí o no? Tiene el poder para hacerlo. Otra pregunta. ¿Era malo que Jesús convirtiera las piedras en pan? ¿Era malo? No, porque tenía hambre. ¿Cierto? No era malo porque él tenía hambre, era lógico, tenía hambre. Pero la pregunta clave aquí es, ¿por qué no lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué no le hizo? Mire, Satanás se estaba burlando de Jesús. ¿Por qué se estaba burlando? Tú, el Hijo de Dios, te estás muriendo de hambre. ¿Cierto? Conviértela en pan. Eso fue lo que Satanás sugirió. Pero Jesús sabía que si aceptaba la sugerencia de Satanás y hacía lo que Satanás le sugería, o le estaba sugiriendo, estaría obedeciendo a Satanás. Y ahí perdía. Jesús sabía que él tenía que obedecer a su papá, y si tenía que aguantar un poco más de hambre, tenía que hacerlo para obedecer a su padre y agradar a su padre. Y él comía o iba a comer cuando su padre le dijera que tenía que comer. Y por eso es que Jesús le dice, usando la palabra, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, en pocas palabras, yo no voy a convertir las piedras en pan, yo voy a comer de lo que dice mi papá. Si mi papá dice que todavía no, todavía no. Esa fue la forma. Jesús no quería perder esa comunión con su Padre, porque siempre que hagamos lo que Satanás dice, perdemos la comunión con Dios. ¿Cuántas personas hoy están comiendo piedra pensando que es pan? Muchísimas. Comiendo piedra pensando que es pan, engañadas por Satanás. Personas que, por ejemplo, están pensando que su necesidad de amor se llena con sexo. Están comiendo piedra en lugar de pan. Y usted ve a esos hombres y esas mujeres que viven buscando el amor en el lugar equivocado. Están engañados. Otros pensando que la alegría, que el gozo, que la paz viene de los vicios, de las drogas, del alcohol. Están comiendo piedra en lugar de pan. ¿Cuántos, por ejemplo, están pensando que la necesidad de ser cuidados y protegidos la van a llenar haciendo parte de un grupo social influyente, un grupo social bueno, sí? ¿Cuántos piensan eso? O aún algunos piensan que es mejor meterse a un grupo criminal, ¿cierto? Porque se sienten protegidos. Están comiendo piedra pensando que es pan. ¿Y cuántos están pensando que sus necesidades materiales van a llenar? ¿Cierto? Su necesidad material solo se puede llenar con dinero. Hay muchos que están así. Jesús, en la Escritura, Él nos ofrece el pan de vida, nos ofrece protección, nos ofrece paz, amor, gozo, pero no se obtiene de ninguna de esas maneras, sino de una relación con Él, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de esa búsqueda constante. Esa es la realidad.
Pero Satanás siempre va a querer ofrecerle al hombre un reemplazo a lo que Dios ya ofrece de forma gratuita. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. Veamos o apliquemos esto a nuestra vida. Cuando vienen los deseos normales de nuestra naturaleza carnal, ¿cuáles son los deseos normales de nuestra naturaleza carnal? Deseos alimenticios, deseos sexuales, deseos afectivos, deseos de protección, deseos materiales. Cuando estos deseos normales llegan a nuestra vida, ¿qué hace Satanás? Satanás viene y nos pone frente a nosotros una piedra que es fácil de convertirla en pan. Siempre va a ser eso. Es la misma tentación en cualquier necesidad. Esa, por decir un ejemplo, ese hombre que tiene ese problema en la casa, porque tiene discusiones con la esposa y tiene una necesidad afectiva porque tiene problemas en la casa, en el matrimonio. Viene Satanás y le pone una piedrecita para que la convierta en pan. Exuberante piedrecita le pone allí. Lo mismo hace con la mujer, ¿verdad? Si tiene problemas en casa y problemas ¿qué hace Satanás? Le pone un hombre exuberante allí, para que convierta la piedra en pan. Eso no es así que actúa Satanás. A otros en problemas con los padres o problemas de rebeldía de la adolescencia buscan meterse en ¿dónde? En el alcohol, se refugian en otras cosas. Ahora, Satanás siempre va a buscar colocar propuestas indecentes. Debemos estar muy atentos. Ahora, Satanás, dice la Biblia, que es el padre de toda mentira. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a eso. Una de esas mentiras que utiliza Satanás para que el Hijo de Dios caiga en la tentación es lo siguiente. Le dice así a la mente o al oído: ya que tú eres hijo de Dios, solo te tienes que arrepentir ya. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Cierto? Y la gente dice: hombre, sí, voy a hacer eso, después me arrepiento y ya. Y resulta que cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, y fuera de eso cae en el pecado. Después hay un proceso grande para que la persona pueda tener un arrepentimiento verdadero. Porque cuando usted hace algo consciente, un pecado consciente, para que usted después se arrepienta y Dios le perdone, usted tiene que mostrar un arrepentimiento genuino y verdadero que requiere que el Espíritu Santo lo convenza del pecado. Porque usted no va a engañar a Dios. Usted no viene y cae en la tentación, ¿verdad? Y después que cae en la tentación y hizo y deshizo, usted viene acá: oye, ahora sí voy a... Señor, estoy arrepentido, perdóname. Sí, lo vas a engañar. Lo vas a engañar. Perdóname, Señor. Si no tienes un arrepentimiento verdadero, que incluye no solo lágrimas por botarlas, sino lágrimas de verdad, porque estás arrepentido de haberlo hecho, ahí Dios te perdona. Por eso el pecado consciente es más duro, porque es que ya tú conoces la palabra y le conoces la verdad de Jesús, del Evangelio de Jesús. Entonces, ahí tenemos que tener eso bien clarito. El arrepentimiento debe ser genuino. Por eso, ¿qué fue lo primero que predicó Juan el Bautista, que fue como ese preparador del camino de Jesús? Dijo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. La forma de que tú te acerques a ese reino que se ha acercado es con el arrepentimiento. Ponen preso a Juan, y justo en el momento que ponen preso a Juan, dicen: listo, esta es la señal. Y empieza Jesús el ministerio. ¿Y qué arranca Jesús diciendo? Arrepiéntanse, en que el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicó Juan el Bautista, dando a entender que el arrepentimiento genuino es lo que nos acerca al Señor. Le decía a los fariseos que venían y simplemente, sí, estamos arrepentidos. Le decían los fariseos, no se lo creían ni ellos mismos: estamos arrepentidos. Y
Juan el Bautista, que era de un temperamento tipo Elías, porque dice que vino con el espíritu de Elías, le dijo: camada de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, hagan obras que muestren que verdaderamente están arrepentidos, porque ustedes vienen aquí, si estamos arrepentidos, bautízanos, y después siguen haciendo lo mismo. ¿De qué tiene sentido eso? Eso es lo que los confrontaba Juan el Bautista. Entonces, volviendo al tema, Satanás siempre va a buscar la manera de que nosotros caigamos en la tentación. Nosotros tenemos que estar atentos a rechazar todos esos pensamientos para no caer. Y óigalo bien, cuando usted está fuerte espiritualmente, quizás no llegue la tentación. La tentación va a llegar cuando usted tiene un momento de debilidad en su carne. Es allí. Y por eso es allí donde, ¿quién sostuvo a Jesús? La palabra. La palabra. La palabra de Dios. Importante la palabra. Vamos a la segunda tentación. ¿Qué nos habla la segunda tentación? La segunda tentación era una muestra de la confianza en Dios. ¿Sí? Fue llevado al pináculo del templo. Iba a ser probada la confianza en Dios que tenía Jesús para con su Padre. Pero ¿qué hizo Satanás? ¿Cuál era el objetivo de Satanás con esa tentación? Confundir la fe de Jesús con irresponsabilidad. Confundir a Jesús. Que la fe que tiene haga actos irresponsables. Eso era lo que estaba buscando Satanás. Vamos al texto, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Eso estaba alto. No es algo bajito, eso estaba alto. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate allá abajo. Porque escrito está. Mire cómo está usando la Biblia, porque él la conoce. Pero la interpreta para hacer a la gente pecar. Si eres hijo de Dios, échate allá abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, Jesús sabía perfectamente que su Padre no iba a permitir que le pasara nada malo hasta que se cumpliera su propósito. Pero, si Jesús tuviera la necesidad, ojo que aquí viene la palabra importante, necesidad. Si Jesús tuviera la necesidad de lanzarse al vacío, sin duda su Padre mandaría a sus ángeles que lo sostuvieran. Si Jesús tuviera la necesidad, claro, Jesús, Dios lo guardaría, mandaría a sus ángeles que lo sostengan en sus manos. Pero si Jesús tuviera la necesidad, si Jesús, no teniendo la necesidad, se tirara de allá arriba para demostrarle a Satanás que Dios es poderoso, estaría Jesús tentando al Señor, tentando a su papá. Eso se llama tentar a Dios. Cuando usted no tiene la necesidad de algo, usted dice: Señor, me voy a tirar de acá arriba. Yo sé que tú eres Dios, así que sálvame, Señor. Si tú eres Dios, sálvame. Estás tentando a Dios. Ya que tú tengas la necesidad, otra cosa. No, me voy a tirar de esta moto y Señor, yo sé que tú me vas a salvar la moto a 80 kilómetros por hora y me voy a tirar. Sálvame, Señor. Estás tentando a Dios. Una cosa es que te estrelles y vueles por los aires, y eso es otra cosa. Y Señor, sálvame en el aire. Ya eso es otra historia. Una cosa es que tengas la necesidad. Una cosa es que quieras tentar a Dios. Ahora, en ese momento Jesús no tenía que demostrarle a Satanás que su papá tenía el poder de sostenerlo. Jesús no tenía esa necesidad. Así que por esa razón Jesús no lo hizo. Ni tampoco tentó a su papá. Por eso es que él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No es que, cuando Satanás le dijo eso, no es que Jesús estaba siendo tentado por Satanás, no. Sino que lo que le estaba proponiendo Satanás a Jesús era que tentara a su papá. Que tentara a su papá. Y dice: no tentarás al Señor tu Dios. La palabra ahí, tentación, es traducida como prueba. No pondrás a prueba al Señor tu Dios.
Señor, si tú me amas tanto, sosténme. No pongas a prueba al Señor. Eso sería un acto irrespetuoso e irresponsable. Los cristianos, por eso es que no podemos decir, Señor, si en verdad tú me amas o si en verdad tú eres Dios, haz esto o haz aquello. Eso no está dentro. Eso es poner a prueba al Señor, faltarle respeto a Dios. Ahora, nosotros ya hemos creído que Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él resuelve. Yo creo que muchos no solamente lo hemos creído porque lo creemos en fe, aunque no hayamos visto. No, hay muchos que hemos visto ya la respuesta a nuestras oraciones y lo creemos por eso. Pero creo que al principio creímos sin ver. Todos creímos sin ver al mensaje de Jesús, creímos sin ver, porque esa es la razón, esa es la forma en la que creemos. Ahora, todos sabemos aquí que el Señor nos cuida. ¿Cuántos saben eso? El Señor nos cuida. Pero nosotros no podemos ser irresponsables con nuestros actos. No podemos ser irresponsables con nuestros actos. No podemos tentar al Señor tomando decisiones irresponsables e imprudentes y después decir, ay Señor, fue tu culpa. Si la decisión imprudente y irresponsable la tomaste tú por tentar al Señor. La fe a la que nosotros somos llamados no es una fe irresponsable. Todo lo contrario, es una fe muy responsable, muy prudente y sabia. Dios no respalda a los necios imprudentes. A los que son imprudentes no los respalda el Señor. Les pongo un ejemplo. No está trabajando, está sin plata, tiene rato que no trabaja. En fe voy a hacer este crédito. ¿Cómo lo vas a pagar? No, que yo tengo fe que antes que me toque pagar la primera cuota, Dios me va a proveer. Me va a dar para la cuota todos los meses. Es un acto irresponsable más que de fe. No hay quien lleve, alguien pasó algo y hay quien lleva a fulanito allá a la clínica, corran. ¿Quién sabe manejar? No, nadie sabe manejar. No te preocupes. Vamos a creerle a Dios que yo no sé manejar, pero Dios nos lleva allá. Es un acto completamente irresponsable. O, bueno, uno parecido que es el hombre que va manejando el carro, sabe que se quedó sin freno y en vez de buscar la manera de que el carro se detenga y pare, dice, no se preocupen, yo tengo fe de que vamos a llegar aunque no tengamos freno. Es una locura. Otro ejemplo claro, ya más aplicado a nosotros, es por ejemplo aquel que está enfermo y dice, no, yo no voy a ir al médico porque yo tengo la fe, el Señor me va a sanar. Es un acto irresponsable. ¿Ves al médico? No es que los médicos, algunos dicen que los médicos no son de Dios. Oye, los médicos no vienen a orar. Y los médicos no se arrodillan y claman a Dios. Los médicos Dios los puso por algo. Con su función y su propósito. Yo entiendo que parte de la medicina y al principio muchas cosas empezaron oscuras, pero Dios ha usado a muchos médicos para salvar muchísima gente. ¿Acaso Dios no usa a los seres, a las personas? ¿Cuánto Dios? Mira, Dios ha usado hasta satanistas que se retiraron del satanismo y hoy son grandes hombres de Dios. Dios puede usar lo que nos sirve y convertirlo en algo valioso. La medicina en un principio empezó como algo oscuro porque se usaban, era como rituales y cosas, pero después eso fue cambiando, Dios lo transformó y hoy hay muchas cosas que está como el que tiene dolor de cabeza y yo voy a orar al Señor, Dios me va a sanar, quitar dolor de cabeza y la pastillita ahí, Señor, nombre de Jesús, y dura orando y tremendo dolor de cabeza se le convierte en migraña y la pastilla ahí, no me la voy a tomar, y tómate la pastilla y no te quita el dolor de cabeza. Esas son cosas que ya yo digo, ya eso es extremo. Pero sí conozco personas que son irresponsables con su fe en el Señor. Sí tenemos fe, confiamos en Dios, pero no podemos tener actos irresponsables. Cuando Satanás tentó a Jesús, le estaba tentando a cometer un acto irresponsable al tirarse del pináculo del templo para probar a su papá Dios. Otro, por ejemplo, el que sale a buscar para arrendar un lugar y no tiene un trabajo. ¿Cómo lo va a pagar?
renunciar a un trabajo teniendo la ilusión de otro. Dios, agarro este trabajo, cuando me salga el otro, suelto este. Eso es confianza en Dios. Y ser sabio y sensato. Sabio y sensato. En todas estas situaciones, ¿quién falló? ¿El ser humano o Dios? El ser humano. No fue sensato. No fue sensato. En cada momento Dios nos protege, pero nosotros no podemos poner a prueba al Señor. Hay una sola cosa en la Biblia, que es donde Dios dice que lo podemos poner a prueba, y es trayendo las ofrendas, los diezmos al alfolí. Pero es lo único. Dios no dice, Señor, yo sé que tú me amas tanto, la persona enferma de una cuestión grave. Yo sé que tú me amas tanto, Señor. Y como tú me amas, yo sé que tú no me vas a dejar morir. Acto irresponsable. Yo confío que tú no me vas a dejar morir. Actos irresponsables. Y usted se va a encontrar a lo largo de este camino estrecho cantidad de gente que tienen fe en Dios, pero que caen constantemente en esta tentación de Satanás. Clame, ruegue, suplique que Dios lo saca de la situación en la que esté, pero Dios lo saca de una forma sabia. ¿Cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? El pueblo esperó el tiempo de Dios, no salieron cuando ellos quisieron. Dios tuvo que hacer muchas cosas para sacarlos, pero salieron en el momento que Dios dijo que salieran, y salieron ricos porque los de Egipto le dieron sus prendas y sus cosas porque Dios lo había hecho de esa manera. Dios los sacó de la esclavitud de la forma correcta, esperando ellos el tiempo. La tercera tentación. ¿Cuál era la tercera tentación? Todo esto te daré si me adoras, le dijo Satanás. Todo esto te daré si me adoras. ¿Qué estaba buscando Satanás con esa tentación? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio, Jesús, para que me adores a mí? Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Cuál es tu precio? Porque él le dice, todo esto te daré. Él no se lo preguntó, él simplemente se lo propuso. Todo esto te daré si me adoras a mí. Pero la tentación es, ¿cuál es tu precio? Dime que yo te lo doy y así me adoras a mí. El texto dice, ya llevaba 2 tentaciones y no había podido vencer a Jesús. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, permítame un segundito. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí hay que tener claro algo. El dueño de todo lo que existe es Dios. Dios es dueño de los montes, de los valles, del mar, de todos los mares, son mares. De todo, el dueño, único dueño, es Dios. Pero el sistema del mundo, el sistema que opera en este mundo con la gloria de Él, es de Satanás. Satanás creó un sistema administrativo en el cual la gente es tendiente a pecar porque lo creó de esa manera. Y tiene una gloria. Tiene aplausos de gente, tiene riquezas. Sí, eso es de Satanás. Pero toda la parte, estructura, todo es de Dios. Pero el mundo como tal, el sistema mundanal, eso no es de Dios. Al contrario, eso es enemigo de Dios. Y Satanás, cuando monta a Jesús ahí arriba, le muestra todos los reinos y la gloria de los reinos, o sea, el sistema administrativo y todo lo que los reinos producían. Porque los montes, los valles, Jesús sabía que eso es de su papá. Pero ni todos los reinos del mundo podían hacer o comprar
la fidelidad de Jesús, ni todos los reinos del mundo, porque Jesús sabía, si esto es de mi papá, tú me estás ofreciendo es lo que tú creaste que es bien malo, porque todo lo demás es de mi papá. Satanás siempre llega con una propuesta indecente a nuestras vidas. ¿Cuál es, hasta dónde ustedes o nosotros todos juntos, hasta dónde nosotros somos fieles al Señor? ¿Cuál es el precio de nosotros? ¿Hasta dónde usted es fiel al Señor? No, si me ofrecen 100 millones, yo sigo firme. Pero ay, sí, si no son 100, sino 1000. Sigue firme. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu precio? No, yo, fiel al Señor siempre. Eso debemos preguntarnos porque en cualquier área de nuestra vida, o más particularmente en esa área, así como Satanás lo hizo con Jesús, que le propuso todos los reinos del mundo, así la va a proponer a nosotros. ¿Cuál es el precio? Dice un dicho popular, todo el mundo tiene su precio. Dice, yo soy fiel al Señor, pero, y si te proponen, si estás en necesidad, pongo un ejemplo, una persona que está sin empleo, temerosa de Dios, hijo de Dios, le ofrecen un empleo bien pago, bien remunerado, con excelentes prestaciones, con eso descansa de tantos años de necesidad, pero es un negocio o un trabajo en un lugar de pecado. ¿Será que lo acepta o no lo acepta? Ahí está, ¿cuál es tu precio? Si en una actividad, en una situación te proponen un negocio ilícito, vas a pecar, pero con ese negocio eres rico automáticamente. ¿Cuál es tu precio? ¿Aceptarías? ¿O seguirías siendo fiel al Señor? Porque al Señor no le propusieron dos cositas. Jesús, recuerden una cosa, Jesús fue un ser humano, nació pobre, hijo de carpintero. Pobre, cuando le tocó dar la ofrenda para la presentación en el templo, presentó 2 tórtolas, la que presentaban los pobres. Jesús vivió en esta tierra pobre. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, Satanás le ofreció el mundo entero. ¿Hasta dónde nosotros podemos ser fieles al Señor? Ahí está. ¿Cuál es nuestro precio? Yo conozco mucha gente, pastores, ministros, y gente que no es pastor, sino cristiano, pero han sido fieles mucho tiempo. Pero un día Satanás le puso la tentación y agarraron el precio, agarraron lo que le ofreció y pecaron. ¿Cuál es tu precio para que me adores?, dijo Satanás. Para muchos, un trabajo bien pago se tuerce, se le tuercen al reino de los cielos. Para otros, dicen, bueno, con una mujer ordinaria no, normal no, pero si me pone una reina de belleza exuberante, hasta ahí llegó el evangelio, hasta ahí llegó el evangélico, ¿cierto? Las mujeres de pronto dicen, no, yo, un hombre normal, ordinario, no, pero si me pone uno bonito y con plata, hasta ahí llegó la cristiana. Hay un antes y un después. Era evangélica, era cristiana. ¿Por qué? Porque es que tenemos que mirarlo así, porque es que así es que son las cosas. Los negocios, y mire, y más que uno, si todo el mundo fuera cristiano, pero este sistema de mundo es pecaminoso. El soborno, la cuestión, siempre está la corrupción en el mundo.
Uno temeroso de Dios tiene que estar constantemente expuesto a eso, a la tentación. Pero sepa usted que el día que usted le agarre el precio a Satanás, cualquier sea el precio que Satanás le ofrezca, o que usted esté dispuesto a aceptar, sepa usted que después lo va a pagar bien caro, porque Satanás lo cobra todo lo que da. Y lo cobra caro. Lo cobra con muerte, lo cobra con fracaso. La muerte puede ser, obviamente la muerte suya a nivel espiritual, pues puede ser la muerte también de un hijo. La muerte, el fracaso, destrucción y finalmente la condenación eterna. Condenación eterna. Hay muchísimos. Hoy usted puede nada más mirar los videos de música. Yo conocí uno de esos cantantes, no voy a decir el nombre. Fue el líder cristiano de más de 800 jóvenes. Pero un día le hicieron la propuesta, porque tenía talento por la música. Le hicieron la propuesta de dejar al Señor y cantar para el mundo. Y le ofrecieron grandes cantidades de dinero, fama, fortuna. Y aceptó. Ese día escogió adorar a Satanás. Hoy es famoso, reconocido. Pero su nombre no está en el libro de la vida eterna. Eso es lo más importante. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús después de haber salido a predicar a los pueblos y a echar fuera demonios, llegaron donde Jesús y le dijeron, llegaron sorprendidos, espectaculares, emocionados: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Cuando le decimos que se vayan, se van fuera. ¿Qué le dijo el Señor? Alégrense de que su nombre estén escrito en el libro de la vida, no de echar un demonio. Jesús le estaba mostrando, porque eso es una alegría, ¿no? Admiración también de la gente, la gloria de este mundo. Le dijo: alégrense mejor de que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna, que eso es lo más importante. Después de muerto el ser humano, ya no hay forma de arreglar las cosas. Si la persona se fue sin Cristo, en el infierno estará, atormentado eternamente. Pero si la persona teme a Jesús y permanece fiel hasta el final, dice la Biblia, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces no morirá, sino que dormirá. Dormirá para irse con el Señor a un lugar eterno de paz. Sucederán muchas cosas después de eso, pero lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, ojo con estas tres tentaciones: la tentación de la necesidad de la carne, la tentación de nuestra confianza en Dios y de nuestros actos irresponsables, que podemos tomar actos irresponsables por fe, confundirlo, y la de cuál es tu precio, ¿sí? ¿Cuál es tu precio? Les cuento esta última anécdota que yo viví. Conocí en Tierra Alta a un hombre muy usado por Dios, dos en particular. Le voy a hablar del segundo que conocí. Pasaban horas en la iglesia orando. Le estoy diciendo horas, es que podrían pasar 2 o 3 días ahí orando. Toda una noche orando. Eran hombres de Dios que los usaba Dios de una forma milagrosa, porque realmente Dios hacía milagros a través de ellos. Y estaban afectando sin duda a la región, porque cuando ellos hacían una campaña, eso llenaba, la gente venía a escucharlo porque hacía Dios cosas grandes. Un día llega uno de ellos, que era más cercano a mí, llegó a la casa y me comenta, yo le pregunté: ¿y fulanito cómo está? Porque eran dos de fuego. Digo, no, imagínate que está ennoviado con una muchacha y la muchacha no es cristiana. Mira cómo es. Pero, ¿y qué pensé yo? Satanás le puso la tentación. Él aceptó la tentación y lo sacó de la iglesia. Lo sacó de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Así es.
Así es. La tentación siempre va a estar ahí. La tentación de una mujer soltera o sola, la tentación que Satanás pone por lo general, o es un hombre adinerado no creyente, o es un hombre casado. Y ojo ahí porque Jesús en eso sí fue claro. Jesús dijo que puede el hombre casado caer en fornicación. Y ayer estaba estudiando ese tema. Mire, la palabra fornicación en su sentido más básico, el concepto es fornicación, que dos personas, seres humanos, tienen relaciones sexuales sin tener un pacto matrimonial. Entonces eso aplica tanto para el que está soltero, porque no ha tenido un pacto matrimonial, como para el que está casado, pero que se va a tener relaciones sexuales con una persona cualquiera porque no tienen un pacto matrimonial. Y ojo con esa parte, porque ahí estuve estudiando y eso es delicado, esa parte. Por eso es importante, porque el Señor lo dice allí. Importante esa parte. Vamos a trabajar esa parte, los que aún no han accedido al matrimonio. Yo los invito a que se casen. ¿Por qué los invito? Mire, es un acto de obediencia, es un acto de creerle a Jesús, es un acto de bendición para su vida, es un acto que muestra que amamos al Señor, porque la palabra dice, si tú me amas, si Jesús fuera costeño dijera así, mira, si tú me amas, obedéceme. Eso es lo que diría Jesús. Tú me amas a mí, obedéceme, muéstramelo con tu obediencia. Así Jesús diría. Entonces, ¿cómo mostramos al Señor que lo amamos? No quiere decir que no lo amemos en muchas áreas, porque Dios, el ser humano es tan complejo que tiene muchas áreas, y en una área estamos obedeciendo, en esta sí, en esta sí, en esta sí, pero hay una en la que no. Entonces, si ya sabemos hace tanto tiempo, demos el paso de la obediencia, el paso de que va a traer la bendición. Ya vimos qué sucede si no damos el paso. Experimente qué sucede si da el paso. Viva la experiencia de dar ese paso y verá usted cómo Dios le bendice. Dios lo va a hacer. Yo quiero que en esa parte lo hagan para que sea de gran bendición. Para terminar, 2 palabras con las que nos defendemos de las tentaciones del enemigo. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? 2 palabras. Escrito está. El problema es que a veces no nos sabemos la palabra. Entonces viene la tentación y ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice ese versículo? Y la tentación ahí en la cabeza, ¿cierto? Por eso es que hay que aprenderla. Hay que volver a la vieja escuela. ¿Cuál es la vieja escuela? Memorizar versículos. Mire, entre más pasan los años, más difícil es memorizar las cosas, ¿sí o no? Entonces, uno le toca todo el día aprenderse un versículo. Todo el día. Ay, porque es que yo cuando estaba más joven, por ejemplo, en mi caso, yo cuando estaba bueno con la memoria, yo miraba, no, ahora no me tiene demora más tiempo. Porque ya el tiempo va pasando. Pero hay que aprenderla, porque si no, te mete el enemigo aquí el flechazo de la tentación y usted ahí buscando en el cerebro. ¿Cómo era que decía el versículo para defender? Entonces, esa parte es clara, porque Jesús dijo, escrito está, ¿verdad? Y citó la palabra, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Él se la sabía, Él sabía cómo defenderse ante la tentación. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús aprendiendo la Escritura. Un versículo al día. Haga el esfuerzo de aprender. Vamos a hacerlo, yo también me pongo en la tarea. Uno al día, escoja uno sencillo. Bueno, estos que me sabía pero que se me han olvidado son los que voy a empezar primero para recordar. Y así después. Y verá que usted va a ser una persona fuerte al momento de tomar decisiones porque la palabra de Dios va a estar aquí.
y va a tomar decisiones correctas. Ya sabemos que la tentación como tal no es pecado, pero sí es una decisión que tenemos que tomar. Pero cuando tenemos la información clara de la palabra de Dios aquí, vamos a tomar la decisión correcta. Entonces a eso somos invitados por el Señor. Pónganse de pie, vamos a orar.